Sean todos malvenidos a la biblioteca de la noche, donde el susurro de las páginas marchitas resuena como el lastimero gemido de almas condenadas. Desventurados oyentes, permitid que la oscuridad posea vuestros sentidos, mientras sumergís en la narrativa que se desvela ante vosotros. Sentaos y dejad que la atmósfera ennegrecida envuelva vuestros sentidos en la oscuridad, mientras la anciana y el felino se alzan ante las sombras para dar su historia, una melodía lúgubre que danza en la penumbra, entre las luces titineantes que apenas iluminan la escalera. La anciana y el gato negro. En la penumbra de la noche, mis pasos resuenan como suspiros tardíos en callejones desiertos, donde las sombras se alimentan de susurros olvidados. Después de jornadas agotadoras que exprimen mis fuerzas, regreso a mi refugio, mi hogar, un lugar donde resido desde hace escasas semanas. La escalera, retorcida y desgastada por el peso de los años, se despliega con la solemnidad de un sendero abandonado, donde la mugre es la huella imborrable de la decadencia. Las luces mortecinas y parpadeantes apenas iluminan los peldaños, poniendo a prueba mi visión y agilidad cada vez que transito por ellas. Con el transcurrir de los días, mi existencia se sumerge en la rutina de habitar estos muros sombríos, y la realidad se desvanece como las últimas luces en el crepúsculo. En este rincón del tiempo, la realidad se desdibuja, la decadencia se funde, transformando mi morada en un escenario donde la penumbra y el misterio danzan en una siniestra sinfonía. Cada noche, la silueta sigilosa de un gato negro se yergue como una presencia, como el guardián de un antiguo y olvidado templo. Sus ojos, dos brasas incandescentes en la penumbra, me sobresalta en cada ocaso, por lo menos los primeros días. El gato se desliza entre las sombras con agilidad, y su presencia deja tras de sí un eco de pisadas en la oscuridad. El felino, mi sombrío compañero nocturno, se erige como el único confidente en este rincón entre las sombras. Sus ojos, aunque reflejan la intensidad de lo desconocido, parece llevar consigo la sabiduría de un testigo silencioso de la vida de los habitantes de este lugar. Con el devenir del tiempo, la presencia del gato se convierte en un compañero de los crepúsculos, un testigo silencioso de la llegada a mi hogar. Como si anticipara mi regreso, el felino aguarda con paciencia imperturbable, como un confidente de los susurros inquietantes que se esconde entre las sombras. Desde los pisos superiores, su llamado se desliza por la escalera. «Ven, querido», resuena su voz, escaleras abajo como las hojas en otoño arrastradas por el viento. El gato, en respuesta, alza la cabeza y, con una agilidad que desafía lo terrenal, se desliza hacia lo profundo de la oscuridad. El eco de las pisadas del felino se entrelaza con el susurro de la anciana, creando una sinfonía que reverbera en los rincones olvidados de esta morada. Con un péndulo en la penumbra danza en la noche, el gato negro ascendía con la ineludible solemnidad de un ritual, y yo me encontraba condenado a seguir sus pasos, sumido en la resignación de quien se entrega a su destino. Al llegar a mi puerta, en los niveles superiores de la escalera, el silencio se tornaba más denso, como si las sombras mismas
retuvieran el aliento ante lo que estaba por acontecer. Mis ojos, fatigados y cansados, se posaban en la entrada de mi morada. Sin embargo, antes de cruzar el umbral, un reflejo en la penumbra capturaba mi atención. La anciana, envuelta en un manto de oscuridad, sostenía al gato en sus brazos, el mismo gato que, noche tras noche, la acompañaba. En ese instante, la anciana se desliza entre las sombras. Su mirada, aunque oculta, bajo las arrugas del tiempo, denotan el cariño y amor que le procesan al felino. Como un susurro apenas audible, pronuncia palabras que resuenan como un eco del pasado olvidado, entrelazándose con el maullido del gato que se retuerce en sus brazos. «Has llegado, hijo mío», susurra la anciana, mientras el gato negro se desvanece en la oscuridad como un humo oscuro que se disuelve. La anciana ascendía con torpeza, acariciaba al felino con gestos cargados de afecto que resonaban en sus palabras. Aquel íntimo diálogo entre la anciana y el gato se desvanecía en la penumbra, como susurros perdidos en los rincones oscuros de la escalera. Enfocada en su conexión con la criatura nocturna, la anciana nunca hizo caso a mis amables gestos, como si las palabras humanas fueran meras sombras desvanecidas en la oscuridad. Persistí en saludarla en noches sucesivas, pero mis gestos de cortesía solo obtenían el silencio como respuesta. Solo el ronroneo del gato, apaciguado por las sombras que se deslizaban entre los escalones, resonaba en la escalera. Al regresar a casa, noté un cambio en la fachada desgastada del edificio. Un cartel en el balcón de la anciana anunciaba la venta de su piso junto con un número de teléfono. Al día siguiente, decidí llamar para obtener información. En unos días me encontré con un agente inmobiliario, esperando discretamente en la puerta de la anciana. Penetré su morada. Las sombras, antes confidentes de los secretos, ahora danzaban como espectros lamentándose en la penumbra. El mobiliario, testigo de épocas olvidadas, como si cada objeto fuera un silente cronista de su existencia. Mis pasos resonaban con un eco mientras me adentraba en aquel santuario de recuerdos personales de la anciana. Las habitaciones, veladas de sombras, revelaban un pasado sepultado en el polvo del olvido. Las fotografías en blanco y negro adornaban las paredes, retratos de momentos perdidos en el tiempo. Un murmullo lejano parecía resonar en las paredes, como el eco de risas distantes y susurros de conversaciones enterradas en la historia. Al llegar a la habitación principal, el agente inmobiliario permaneció en silencio, como si la solemnidad del lugar le hubiese robado las palabras. Una puerta entreabierta dejaba entrever un rincón oculto, y al cruzar el umbral, la penumbra cedía paso a un espacio cubierto de recuerdos. En el centro, un antiguo cofre, decorado con símbolos, lugar donde la anciana debía depositar sus pertenencias más sagradas. Al abrirlo con cautela, se revelaron objetos que evocaban un pasado repleto de misterios. Amuletos gastados, cartas amarillentas y fotografías que mostraban a la anciana en momentos de alegría. Me decidí a indagar sobre la anciana que vivía en el apartamento, y el agente inmobiliario, con mirada taciturna, desveló el oscuro destino que había sellado el capítulo final de la anciana. Según sus palabras, la anciana había perdido la vida hacía varios años, en una fatídica noche al descender por la escalera, para alcanzar a su gato, fracturándose el cuello en una infortunada caída, y el gato, que estaba con ella, no se volvió a ver. La impactante noticia resonó en el aire como un eco siniestro, y me encontré inmerso en la desconcertante realidad de las noches pasadas. ¿Acaso esa anciana, que coincidía con ella en el ocaso de las noches, era un espectro atrapado en el ciclo sin fin en busca de su querido amigo felino? La escalofriante pregunta flotaba en la atmósfera enrarecida del piso,
y mis sentidos se agudizaron ante la posibilidad de que aquellas noches de susurros y sombras fueran un encuentro con un espectro atrapado entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Cada rincón del piso parecía resonar con una historia trágica de la anciana, como si las paredes absorbieran los lamentos de un espíritu errante. La escalera, testigo de su fatídico descenso, se manifestaba ante mí como un portal entre dos mundos, donde lo terrenal y etéreo se entrelazaban en una danza macabra hacia lo desconocido. Incautos oyentes, y las sombrías profundidades de la escalera, donde la oscuridad se enlaza con el enigma en un baile funesto, nos vemos forzados a reconocer la inquietante realidad que nos arropa. La anciana y su fiel acompañante felino persisten en un ascenso nocturno, y la penumbra se erige como el velo que oculta los secretos más siniestros vinculados en la conexión entre la vida y la muerte. En el susurrar de la noche reside quizás la clave de la verdad, único de sabiduría que algunos, como el inadvertido protagonista de este relato, han desoído. En nuestra despedida de este capítulo, alzamos la mirada con la certeza de que el horror que se esconde en la escalera es más tangible de lo que vuestra comprensión jamás alcanzará. Que este triste adiós nos sirva de recordatorio de la efímera naturaleza de la realidad que queréis conocer. Con un melancólico abrazo, aguardamos reencontrarnos pronto en la biblioteca de la noche, donde los volúmenes de lo insólito nos esperan para desentrañar nuevos misterios. Que la sombra de la escalera siga avanzando en vuestras noches, y que la incertidumbre se convierta en el lienzo donde se pinten las más escalofriantes historias. En el silencio eterno esperamos que la oscuridad revele sus secretos más profundos, y que el horror sea el lazo que nos una en esta danza eterna entre lo mundano y lo sobrenatural. Que la noche os envuelva con sus alas sombrías, y que vuestros sueños estén impregnados de misterios indescifrables. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando la oscuridad se convierta en la musa de las nuevas narrativas, aquí en la biblioteca de la noche. Y recordad, si la oscuridad os llama, corred, esconderos, porque quizás os atrape por siempre, hasta la eternidad del mismo tiempo.